Hola, somos de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Cotopaxi y en este video te vamos a explicar sobre el funcionalismo y el estructuralismo. Bienvenidos. El funcionalismo es caracterizado por el utilitarismo otorgado a las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. Una corriente teórica que surge de numerosos estudios en Inglaterra a mitad de la década de 1930 en las ciencias sociales, especialmente en sociología y antropología social. Su principal influencia es el sociólogo francés Émile Durkheim, que piensa que los hechos sociales determinan los hechos culturales. Dicho de otra forma, es una ciencia que busca estudiar la utilidad de las acciones, fenómenos o acontecimientos, sin restar importancia a las estructuras que conforman una sociedad. Dentro de los medios de comunicación, esta se resume en dos grandes funciones sociales y una disfunción. Número 1. Función de conferir prestigio. La posición social de personas, acciones o grupos que se ve prestigiada y enaltecida cuando consigue atraer la favorable de los medios. Número 2. Función de reforzar las normas sociales. Al dar publicidad a las conductas desviadas, se acorta la distancia entre la moralidad pública y las actitudes privadas, ejerciendo presión para que se establezca una moral única. Número 3. Disfunción narcotizante. Los medios disminuyen el tiempo dedicado a la acción organizada. El hombre informado tiende a considerarse participante, cuando en realidad no desarrolla acción alguna. Conoce los problemas, pero no actúa para resolverlos. El estructuralismo presente. El movimiento estructuralista no ha tenido primeramente una vocación de pensamiento filosófico, por lo que no resulta del todo justificable apropiárselo para el terreno filosófico, aunque es necesario deslindarlo ambos aspectos. Cronológicamente, el contexto francés, el estructuralismo sucede al existencialismo, lo que motivó que las viejas proclamaciones existencialistas fueran sustituidas por las nuevas estructuralistas. Sartre, al estructuralismo, añadía además que lo importante no es lo que se ha hecho el hombre, sino aquello que él hace con lo que se ha hecho de él. Las estructuras empíricas o teóricas. El término estructura es anterior al movimiento estructuralista y era empleado en otros campos como la matemática, la arquitectura, la biología, la psicología o la sociología. La estructura es lo que revela el análisis interno de una totalidad, los elementos, las relaciones entre otros elementos y la disposición, el sistema de estas relaciones entre sí. En el estructuralismo, dentro del modelo lingüístico, los métodos de la lingüística estructural se consideran aplicables al análisis de otros ámbitos de la cultura, en cuanto a que todos ellos pueden interpretarse como sistemas de signos. Se pueden agrupar coherentemente dentro de una corriente. Cabría entonces concebir una ciencia general en los signos llamada semiología, posteriormente también conocida como semiótica, que es el sistema de signos, de la que la lingüística forma parte. Esto lo realiza cada uno de los autores desde una óptica particular. Para Strauss, la visión del pesimismo futuro del hombre, disolución del sujeto en la estructura. Para Foucault, intenta mostrar a nivel de arqueología histórica la cultura occidental. El hombre es relativamente reciente en el campo del saber. Para J. Lacan, una reinterpretación estructuralista de un psicoanálisis descubre el yo que desaparece en un inconsciente articulado en forma de lenguaje. La razón estructuralista supone un replanteamiento radical del problema del sujeto que, como es sabido, ha constituido la referencia central de la filosofía postcartesiana. La historia en el exilio. La explicación histórica sería una proyección del sujeto que inventaría una historia continua con un final teológica. Lo que hace posible la historia es que un subconjunto de acontecimientos tiene aproximadamente la misma significación para un contingente de individuos que no han vivido necesariamente esos acontecimientos.
Mis tres amantes. Los tres demuestran que comprender consiste en reducir un tipo de realidad a otro, que la realidad verdadera no es nunca la más manifiesta y que la naturaleza de lo verdadero ya se trasluce en el cuidado que pone en sustraerse. Geología. Uno de los objetivos de Levi-Strauss se encuentra ya realizado en la geología, en donde un estado actual incluye las vicisitudes históricas. Psicoanálisis. El inconsciente psicoanalítico deja de tener un carácter personal y pertenece a un individuo particular para tener un carácter estructural, forma que estructura toda la vida social. Marxismo. La ciencia social ya no se construye en el plano de los acontecimientos, así como tampoco la física se edifica sobre los datos de la sensibilidad. La finalidad es construir un modelo, estudiar sus propiedades y las diferentes maneras como reacciona en el laboratorio para aplicar seguimientos, observaciones a las interpretaciones empíricas. Para Levi-Strauss, el funcionalismo hace un análisis minucioso de las costumbres, instituciones o sistemas de intercambio social, para ver qué funciones cumplen en la vida y organización de una población, lo que les lleva a hablar de estructuras sociales, pero entendidas estas en un sentido naturalista y empírico. El objeto de análisis funcional es la explicación de los hechos antropológicos a todos los niveles de desarrollo, por su función, por el papel que desempeñan en el sistema total de la cultura, por la forma en que están unidos unos a otros en el interior de este sistema y por la manera en que este sistema se relaciona con el medio físico. En 1945, Levi-Strauss exponía su método, el cual consiste en interpretar los hechos sociales como formas de comunicación simbólica, y por tanto en aplicarles el modelo lingüístico fonológico que tantos resultados había dado hasta el momento, haciendo de la lingüística la ciencia social más avanzada. Para él, la estructura es un modelo de inteligibilidad de los hechos, que no se identifica con ninguna realidad empírica u objeto. Más bien, es un modelo teórico que explica la forma en que las partes se relacionan formando un todo, siendo estas relaciones las que dan valor y significación a cada elemento. Tenemos que destacar que el modelo estructural no solo tiene que dar cuenta del estado sincrónico momentáneo de la estructura, sino que también tiene que dar cuenta de sus transformaciones. Disolución del sujeto. La estructura sustituye la ilusión de la conciencia y la libertad propia de una filosofía del cogito. Sin embargo, el sujeto queda al margen, no interviene la explicación científica. Todas las culturas tienen los mismos derechos: humanismo democrático, humanismo generalizado o ecológico. Un humanismo de este tipo comporta unos principios morales de respeto por toda forma de vida y de cultura. Según Levi-Strauss, un humanismo bien ordenado no comienza por uno mismo, sino que coloca al mundo antes que la vida antes que el hombre, el respeto a los otros antes que el amor propio. En cualquier caso, el criterio de la civilización occidental no es el único. Llamamos salvaje al que no comparte nuestra civilización y primitivo al que no sigue nuestras pautas culturales. Según Levi-Strauss, trata de buscar una racionalidad sin sujeto, liberando al hombre de las falsas ilusiones humanistas, al poner de manifiesto que dentro de la estructura no corresponde al hombre elegir.